Hola, 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 pero muy buenas tardes, arrancamos, estamos en la FM 89.1, esto es Del Bosque Radio y arrancamos una nueva hora P, esto es una tarde en la que hablamos de todo, de política, de participación ciudadana. Mi nombre, Tiago López, y para hablar de todo esto a tan pocos días de lo que va a ser el balotaje, está con nosotros el concejal electo, ya lo podemos decir, Ricardo Riz, concejal de La Libertad Avanza, que va a asumir el próximo 10 de diciembre en el Consejo Deliberante de Quilmes. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Qué tal, Tiago? Muy contento, gracias por la invitación y bueno, disfrutando este triunfo ya como concejal y bueno, y trabajando duro para el balotaje, ¿no? Bueno, no hemos tenido la oportunidad de hablar luego de lo que fueron los comicios en octubre, pero ¿cómo estás viviendo, no, estos días ya de concejal electo, pero que todavía no estás en función? Digo, ¿Cómo se vive en estos días? No, básicamente el agradecimiento a toda la gente que colaboró. Trato de hacer distintas reuniones para ir agradeciendo a toda la gente que me apoyó, pero trabajando muy fuerte en el balotaje, esperando definiciones de cómo se va a trabajar en conjunto con las nuevas fuerzas que se suman para este balotaje, en lo que es la fiscalización, y a partir del 19 empezaremos a trabajar ya con los proyectos para Quilmes desde la estructura nuestra de La Libertad Avanza, ¿no? Analizándolo un poco, ¿qué te pareció esa apertura, ¿no, de La Libertad Avanza a recibir otras fuerzas que quizás días antes de las elecciones era prácticamente un ida y vuelta de diferencias y demás? ¿Qué te pareció esa apertura de decir, bueno, son bienvenidos en el espacio? Me parece que está muy bueno. Me parece que cuando uno encara una campaña tenemos que conservar un poquito más las partes de personales y de respeto, discutir un poco más los proyectos sin agraviar, porque la política te da esto, que ahora en esta recta final tenemos que estar trabajando en conjunto, que tenemos muchas coincidencias. Es decir, localmente te puedo decir que conozco al 90% de todo el espectro de que hoy va a trabajar con nosotros y seguir teniendo una relación excelente. Entonces me parece que hay que aunar esfuerzos y bienvenido esa gente que se va a sumar al proyecto de La Libertad Avanza, que va a ser un proyecto integrador, tanto a nivel nacional como a nivel local, ¿no? ¿Y cómo estás viendo a Javier Milei, el candidato a presidente de La Libertad Avanza, uno de los dos que va a estar en el balotaje? ¿Cómo lo estás viendo en estos últimos días? Las apariciones que está teniendo, de cómo habla, quizás un poco el traslado, ¿no, del mensaje y demás hacia la gente, y también teniendo en cuenta la apertura esta que mencionamos de, bueno, hay otra gente que ahora se está sumando al espacio. Yo pienso que la posición que está tomando Javier es una posición un poco más moderada, porque realmente la responsabilidad que ya está teniendo, siendo ya un integrante del balotaje, con una alta posibilidad de quedarse como presidente de los argentinos, merece ese tipo de actitud más conciliadora, más de comprometer a más voluntades, a más gente que se sume al proyecto, porque esto solo no se hace. Entonces me parece que esto es un aprendizaje que tenemos que tener cuando hacemos campaña, que no tiene que ser una campaña de agravio, tiene que ser una campaña de discusión, de proyectos, de política, pero no de agraviar a otra persona, porque no sabes en el camino cómo van a suceder las cosas. Si hablamos un poco de lo que va a ser el balotaje, ¿qué entendés que se juega, qué entendés que se pone en riesgo, o quizás qué es lo que se tiene que tener en cuenta a la hora de ir a votar, y por qué elegir entre una fuerza y la otra, ¿no? Entendiendo también lo que se está viviendo en la actualidad, los números, los datos, estadísticas y demás? ¿Qué entendés que se vota ese día, ese domingo? Mira, se vota un proyecto de país, un cambio que tenemos que hacer drástico de la política económica, de la política social, de todo lo que es. Acá tenemos que dar una vuelta de página al país, y me parece que ese proyecto de un cambio que hay que hacerlo rápidamente, con un nuevo proyecto de país que va a llevar años, pero que tenemos que encararlo. Me parece que el más capacitado, el que tiene las ideas más claras, porque si vos vas viendo cómo fueron toda la campaña, todos empezaron a plantear las distintas ideas que tenía Javier, las empezaron a poner en sus plataformas, en sus discursos. Entonces me parece que es la persona más capacitada, con un equipo
como lo quieren plantear, que está solo. No, él tiene un equipo realmente de gente muy capaz, en el cual uno es parte de ese equipo, siendo un concejal electo, siendo un profesional, con una trayectoria de más de 40 años en el distrito, que está a disposición y trabajando en los equipos a nivel nacional con Javier. Entonces me parece que habla de una mediocridad de los comunicadores que hacen que ataquen a un candidato sin fundamento, porque realmente si alguien que no tiene pasado en la política es Javier Milei. Entonces, acusarlo de que tal u otra cosa me parece que es una irresponsabilidad y crea una confusión en el electorado que ellos quieren vender esa confusión. Pero yo estoy convencido que el electorado, en ese 60 y pico % que no votó a Massa, se va a inclinar la mayoría por votar este proyecto, y que tengan en cuenta que no va a ser un proyecto de una persona, sino de un conjunto de argentinos que la gran mayoría quiere el cambio. Si hablamos recién de lo que son las fuerzas que llegan, las alianzas y demás, uno de los nombres quizás el más importante que se sumó prácticamente de inmediato fue el del expresidente de Mauricio Macri, y en torno a eso preguntarte si te llamó la atención, si era algo que esperabas analizando ese resultado, o si te pareció algo raro del momento. No, a mí me pareció que tendría que haber sido un comienzo de una estrategia diferente a una elección. Por supuesto, siempre es bienvenido el nacimiento de un espacio nuevo como es el nuestro, pero me parece que la incorporación del expresidente, tratando también de alinear a su propio partido para este balotaje, y también un trabajo el día de mañana, habla de una experiencia que no es poca, tener a un expresidente acompañando con sus ideas. Eso no quiere decir que el expresidente tome un rol protagónico en el Ejecutivo o en el Legislativo. No. Siempre acá se desprecia o se menosprecia a toda esa gente que tiene una trayectoria y una experiencia. Los cambios, los proyectos se hacen con experiencia. Cuando uno, desde el sector privado, como estaba, yo también hablaba con mi papá o con mis tíos que eran parte de los dueños de la empresa, y uno cuando era joven no se la sabe todo. Entonces en política pasa lo mismo, y acá estamos hablando de un expresidente o de exfuncionarios que estuvieron, que hoy son legislativos o algo. Me parece que hay que conformar esas mesas de trabajo y escuchar, porque de los errores a veces también se aprende y no cometamos los mismos errores. Entonces la incorporación del expresidente en este espacio, acompañando, y no crean que, porque tiene un protagonismo, como salen en muchos noticieros, está opacando a Javier. No, Javier Milei está con su campaña, con su gente, sumando cada vez más voluntades, como nos está pasando a nivel local, y esto es la incorporación de otro espacio político que todos los partidos tienen alianzas. Entonces no lo veamos mal, porque si vemos Unión por la Patria no es el partido justicialista Unión por la Patria. Entonces me parece que esas alianzas son alianzas estratégicas, pero con un concepto de trabajo en conjunto y no con un concepto partidario o de cargos. Ricardo, recién hablaste de escuchar, de trabajar con el resto de las personas, y te traigo ya un poco a Quilmes, a tu rol en el legislativo, en el Consejo Deliberante quilmeño. ¿Cómo va a ser un poco tu rol, ¿no? Dentro del Consejo? ¿Vas a tener las puertas abiertas del despacho? ¿La gente se va a poder acercar? ¿Cómo va a ser tu función adentro del legislativo quilmeño? Teniendo en cuenta que hay muchos roles para los concejales, hay quienes van, hay quienes no están en el Consejo Deliberante. ¿Cómo va a ser puntualmente Ricardo Rig en el HC de Quilmes? Mira, como fue toda mi actividad empresarial y profesional, docente, siempre fui una persona con una amplia apertura, como vos lo dijiste recién, de puertas abiertas, en los distintos cargos que estuve, en la función pública y en la función privada. Va a ser un antes y un después el Consejo Deliberante. Y no lo digo por una cuestión personal, porque me conozco. Entonces me parece que yo voy a tratar, y lo voy a lograr, de generar un cambio en la relación de los concejales que fuimos elegidos por la voluntad popular, para generar un cambio de protagonismo que tiene que tener el Consejo Deliberante, acompañando al Ejecutivo, criticando al Ejecutivo, dándole las soluciones al Ejecutivo, que es el que después lleva las herramientas para las soluciones reales al vecino.
pero el concejal, los concejales o el propio cuerpo del Consejo Deliberante tiene que tener otro protagonismo. Y Ricardo Riz como concejal va a ser un concejal, como lo dijiste vos, con despacho, con puertas abiertas, con otro lugar para atender de otra forma, con otra presencia en distintas localidades que yo ya estoy armando. ¿Por qué? Porque yo, desde que vivo en Quilmes, desde que nací en Quilmes, nunca pasó un concejal por la puerta de mi casa a preguntarme si intentaba o a armar una reunión con los vecinos en X problemática que tuvimos en estos 50, 60 años. Eso te propones cambiarlo. Por supuesto. Te propones salir a la calle, que conozcan a Ricardo Riz, concejal de La Libertad de Avanza. Que me conozcan, que trabajen. Sé que ahí si estuve viendo las comisiones, uno va a tratar de participar en las que más idóneamente se siente más capacitado técnicamente, por mi experiencia, para poder aportar, pero llevar esas discusiones también al sector donde realmente, si hay una discusión de jubilados, que estén involucrados los centros de jubilados, que se caminará, se harán reuniones en base a los que tengan ganas, pero uno se va a brindar. Ahora va a quedar la respuesta del ciudadano, si va a querer participar y acompañar esos cambios, que es lo que necesitamos en Quilmes. Te pregunto en cuanto a distintos proyectos, ¿no?, que se presenten, es decir, si un ciudadano te quiere acercar una propuesta, sea de la bandera política que tenga, o mismo si pasa en el Consejo Deliberante, si alguien de otro partido presenta un proyecto que sea para el bien del quilmeño, ¿vas a aprobarlo? ¿No vas a tener ningún problema? Ningún problema. ¿O se va a respetar esto de los partidos? No, yo no vengo... Si nuestro partido no es un partido que viene con una conducta vertical, de que acá hay una orden de decir o trabar todo o aprobar todo. No, acá cada concejal, y hablo por mí y por el espacio, tenemos la libertad de acompañar. En mi forma de ser, yo siempre acompañé, discutí. Y si se vota, si pierdo, acompaño. Y si gano, me pongo contento, pues si lo llevé yo, con más razón me va a poner más contento, porque bueno, fue un proyecto que uno llevó adelante, y eso le voy a transmitir a todos los concejales, que uno no viene a poner palos en la rueda, pero tampoco a decir, bueno, hagan lo que quieran, sino que si todo lo que yo vea, con mi opinión, con gente que me va a asesorar, porque uno no puede saber de todo, y yo veo que no es conveniente para el quilmeño, uno va a poner su posición, siempre con el respeto, siempre con una altura tal que sea materia de discusión y que no sea un tema personal. Yo no voy a cuestionar a nadie por su capacidad religiosa, por su color, nada que sea personal, sí de discusiones de los proyectos que son para los quilmeños, que yo considere que no son beneficiosos para el vecino, en el cual nos ha volcado un fuerte apoyo con su voto. Bueno, es de público conocimiento que van a ser 2 los concejales que ingresen de La Libertad de Avanza junto a Estefanía Albacetti. Este número implica bastante dificultad a la hora de poder aprobar un proyecto de manera mucho más fácil, pero en torno a eso, preguntarte por dónde se va a arrancar y si es que ya tienen conversado, si tienen charlado algo acerca de qué proyecto presentar para arrancar, por dónde quieren, ¿no?, dar ese punto de partida, y porque ya lo hemos hablado en otras ocasiones acerca de los temas que van a tratar, pero ¿dónde va a estar ese inicio? Desde el Consejo Deliberante, Legislativo, bueno, tenemos este proyecto, queremos solucionar este problema o al menos proponerlo. Mirá, va a ser, como vos lo dijiste en la pregunta, va a ser muy difícil, porque somos un bloque totalmente minoritario, el oficialismo tiene quórum propio, la otra fuerza es junto, que bueno, va a estar dividida con otros bloques, pero bueno, nosotros creo que somos el minoritario, en número. Sí. Que seamos minoritarios en número no va a impedir que nosotros llevemos adelante los proyectos, que nos acerque el vecino, que tengamos cada uno en su cartera, lo puede tener Albacetti, lo puede tener Rig, se llevarán desde La Libertad Avanza. Bueno, ahí donde vamos a tener y tenemos la capacidad desde el espacio de llevar adelante los proyectos. ¿Por qué? Porque vamos a tener que tener mucha fuerza para consensuar, para juntar voluntades, porque la más fácil es, si yo tengo mayoría absoluta, está todo acordado, lo tiro en la mesa, todo me lo apruebo y me voy a mi casa. Bueno, y acá funciona como una escribanía, claro, como se dice. Bueno, acá nosotros vamos a tener que tener un arte de discusión, de convencimiento de nuestros pares, para poder llevar adelante,
convencer a los miembros del Ejecutivo, de distintas secretarías, que ese proyecto pueda afectar, como para decir, bueno, apoyármelo desde el Ejecutivo, que la propia intendente me lo promulgue para que lo lleve adelante, entonces sus concejales me pueden acompañar. Entonces va a haber todo un arte de trabajar en política, de la discusión y del convencimiento. Y en este caso, te hablo por mí, por mi experiencia, yo me siento con mucha capacidad para poder realmente lograr ese convencimiento y llevarlos a aquellos que están en disidencia a acompañarnos con ciertos proyectos. Ricardo, te pregunto para ir cerrando en el balotaje, ¿por qué elegir? Esta pregunta te la he hecho para las elecciones, pero ¿por qué elegir a Javier Milei en el balotaje? ¿Por qué elegir a la Fuerza de la Libertad Avanza sobre la otra lista de Unión por la Patria? ¿Por qué el oyente que está del otro lado debería elegir a Javier Milei en este balotaje? Mirá, como lo dijimos en la campaña local, un Quilmes distinto no es posible con los mismos de siempre. Y acá se está discutiendo un proyecto de país, y un país distinto no es lo mismo, no se puede hacer con los mismos que están siempre. Entonces me parece que ese cambio que puede llevar Javier al país lo podemos trasladar, porque nosotros desde esa fuerza vamos a tener otra fuerza localmente para poder transformar nuestro distrito, que es donde nos han elegido, pero por eso el cambio es el que encara Javier Milei, el que encara con otros matices lo que hizo llevar adelante Juntos por el Cambio, o Schiaretti, bueno, toda esa gente que tenía distintas visiones de cambio, que no estaba a favor de seguir con estos beneficios como lo denomina Javier, de la casta que está enquistada hace 30, 40 años en la política. Me parece que ese es el cambio y por eso la gente tiene que votar a Milei, para que el proyecto de país cambie definitivamente y arranquemos una Argentina distinta. Ricardo, te agradezco esta charla, esta entrevista, y bueno, vamos a seguir charlando sobre el Consejo Deliberante de acá en adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación y siempre bienvenido, voy a estar acá. Ahí pasaba con nosotros Ricardo Ruiz, quien es concejal electo, que va a asumir el próximo 10 de diciembre en el Consejo Deliberante de Quilmes por la Libertad Avanza. Nosotros cerramos así una nueva Hora P. Muchas gracias, chau.